Rebeca Lane haciendo Cumbia de la Memoria. Y súper oportuno además, porque vamos a hablar de historia. Y antes de hablar de historia, situarnos. Hoy se cumple un nuevo aniversario, 88 años de la masacre de Oberá. Así que después les vamos a invitar y a contar las actividades que están previstas para en Oberá, digamos, ¿no? Capaz si tienen tiempo, llegan todavía 19:30 horas en Oberá, una de las actividades para recordar este hecho. Bien, y saludamos a Alberto Alcaraz. Él es docente, investigador de la carrera de Historia, de CONICET, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, y es uno de los firmantes, de los muchos firmantes, que tiene una carta que se dio a conocer no hace mucho tiempo, carta en la que se reflexiona sobre el actual presidente y la historia nacional. Hace minutos nada más tenemos una charla con un senador que forma parte del grupo político de apoyo a Milei, que también apelaba a cuestiones de la historia. Es como un recurso que se empezó a utilizar mucho, y nos gustaría bastante que Alberto nos ayudara, primero desde la carta misma, ¿no? Pero analizar un poco la utilización que viene haciéndose de la historia nacional por parte de el presidente y algunos representantes del actual gobierno. ¿Qué tal, Alberto? Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por contactar y, bueno, la oportunidad también de poder ponernos en contacto, digamos, ¿sí? Alberto, una cosa interesante ahí también de este documento que lleva muchas firmas, entre ellas las tuyas, es esta advertencia, ¿no? de la gestión de Milei y esta pretensión tan abierta, tan explícita de tergiversar y manipular, que son los términos que se utilizan también en este texto, ¿no? Claro, sí. En un principio hay que tener en cuenta que la manipulación, la tergiversación de los datos no es solamente un patrimonio exclusivo del actual presidente, sino que es algo que se venía ya implementando como una, llamémosle, ingeniería social desde los medios. Hablar de una historia de una Argentina potencia, de una Argentina agroexportadora, granero del mundo, que fue, potencia dominante, incluso superando a Estados Unidos, etcétera, es una falacia en muchos términos, porque lo que no se cuenta, sí, primero que es falaz esa versión, es que efectivamente la renta es uno de los temas que está que no se presenta como una cuestión esclarecida de una forma honesta, ¿sí? Existió en el periodo liberal conservador, una altísima concentración de la renta y, tampoco eso se menciona. Otras cuestiones que tienen que ver con la manipulación del pensamiento, de la historia, tiene que ver justamente con esta figura de los grandes pensadores de la Argentina, entre ellos Alberdi, ¿sí? Que cuando planteaba, por ejemplo, la cuestión de la libertad, lo hacía en términos de, consolidar instituciones, o sea, el Estado fundamentalmente, que garantizaran el ejercicio de la libertad individual, pero por sobre todas las cosas, la posibilidad de que exista, la práctica de la justicia. No olvidemos que Alberdi era abogado, y que además concebían el liberalismo como en su estadio de desarrollo, No estamos hablando de un proceso de destrucción del Estado, ni mucho menos, que tiene que ver con esto último que se está intentando instaurar como una verdad, sin ningún tipo de demostración fáctica, Efectivamente, los datos demuestran todo lo contrario. Si miramos hacia atrás, lo que vamos a encontrar es justamente que la Constitución la Constitución Nacional es la base, la piedra angular para la construcción del Estado, y la construcción del Estado es la que permite la consolidación de otras instituciones que permiten, el halo de legitimidad que necesita, la actividad, como el comercio, por ejemplo, o el reconocimiento público de ciertos elementos que tienen que ver como la moneda nacional, los sistemas educativos, etcétera.
Entonces, justamente, digamos, volviendo al tema esto de la nota, digamos, que fue firmada por otros historiadores que también forman parte del CONICET, que son los que redactaron, entre ellos está Ignacio Telesca, con el cual tengo una vinculación en el campo de la investigación. Tiene que ver básicamente con esta idea de, desmontar un poco todo esto que se viene instalando como una, como una verdad de sentido común, ¿sí? Y no tanto como como el resultado de una investigación científica, y denostando también lo que es la ciencia histórica, en el sentido de que, hay esa perspectiva de que, la historia, las ciencias sociales son cuestiones sobre las cuales todo el mundo puede hablar, y no es así, digamos. A nosotros lo que venimos tratando de demostrar es que justamente la historia y la utilidad de la historia, que es lo que estamos poniendo acá en discusión, es, decisivo, ¿sí? La utilidad de la historia en el sentido de que es el elemento legitimante, ¿sí?, del poder, ¿sí? Acá lo que se está tratando es de legitimar una perspectiva, unas políticas de Estado, y tienen que ver fundamentalmente con este desmantelamiento de la historia, ¿sí? Y tratar de instalar unas verdades a medias que están más rodando al sentido común que a la demostración científica con datos fácticos, a partir de un análisis más concienzudo, digamos, que tenga que ver con lo que es el propio de la ciencia, la disciplina histórica. Ahora, Alberto, hay un elemento que me parece que es importantísimo, porque en el documento también aparece varias veces esta cuestión, que es la retórica. La retórica es muy agresiva. También me parece que eso merece un análisis. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo aparece ese análisis en el documento? Claro, sí, el uso del lenguaje nunca es neutral. Eso, en el campo de las ciencias sociales, se viene trabajando y analizando desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Lo simbólico, si vamos del campo semiótico a cómo esto se implementa con los símbolos, la lucha por los símbolos. Y acá lo que vemos es justamente una retórica de barricada. Si nosotros escuchamos los discursos del presidente, da la sensación de que sigue en campaña y que sigue denostando, a cualquier oponente o cualquier persona que no comparta, o no acepta o se atreva siquiera a tener un juicio propio, como o sos un zurdo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa cuestión del uso retórico de la palabra, ¿sí? Es una cuestión que tiene que ver básicamente con cómo, de alguna manera, el eje central de todo esto que se está haciendo no se está discutiendo, que tiene que ver con las transformaciones socioeconómicas que efectivamente se están implementando, mientras tenemos el ruido, ¿sí?, del discurso, de la pelea mediática, ¿sí? Y a mí lo que me preocupa fundamentalmente, y a muchos de los investigadores también, es esta cuestión de cuáles son efectivamente las reformas de fondo que están detrás por ejemplo, de este decreto de necesidad de urgencia, y qué grupos económicos, empresariales son los que directamente se están beneficiando o se van a beneficiar más todavía con todo este tipo de medidas políticas, que son también de carácter económico, porque lo político y lo económico, en las ciencias sociales todo tiene que ver con todo, afectan directamente a todas estas variables. Las variables somos nosotros también, ciudadanos, que vamos a tener que, además, de alguna manera... Sí. Impresionante identificar en ese poder económico algunos nombres que se repiten de la última dictadura cívico-militar, no sé, Blaquier, para pensar también en esos términos. Pero mientras te escuchaba y volviendo a esto de la retórica agresiva, ustedes le agregan clasista, regresiva, pensaba en ¿a quién le habla Milei? Y a ese a quién le habla, ¿qué crees que, cómo interpretan y cómo dialoga con ese público al que habla también? Claro, sí, mira, me parece que cuando nos hacemos esta pregunta, ¿a quién le habla el presidente Javier Milei?
tenemos potencialmente diferentes públicos, ¿sí? Sí. En primer lugar están la línea dura, digamos, sobre ideologizada, ¿sí? Que son un núcleo que abarca todas las edades. O sea, no podemos catalogar únicamente, decir fueron este grupo etario, etcétera, Claro. etcétera. Y tiene que ver básicamente también con un sector de la sociedad que nunca dejó de reivindicar, por ejemplo, la dictadura, ¿sí? O las políticas neoliberales de los años 90, ¿sí? Que tiene que ver también con una reivindicación de cierta ideología, digamos. De hecho, es el gobierno más ideologizado de todos los tiempos, ¿sí? Porque plantea la lucha contra ciertos monstruos, entre comillas, digamos, que son, bueno, propios de una época en la cual la Guerra Fría tenía o habilitaba esta posibilidad de generar una desconfianza hacia lo que sea digamos, del mundo comunista, etcétera, etcétera. Hoy, en esta retórica de barricada, cualquiera puede ser catalogado comunista, incluso la Iglesia, ¿sí? Escuchamos muchas veces que al Papa se lo catalogó como uno de los representantes de esa corriente ideológica. No hay nada más antitético entre uno y otro, digamos. Y así podemos seguir encontrando un montón de otras pistas que nos pueden llevar justamente a esta cuestión de que, bueno, efectivamente cuestionar el orden establecido o el orden neoconservador, que en realidad eso es lo que está detrás de esto, digamos, neoconservador y radicalmente, digamos, liberal o neoliberal, llamaremos así, porque incluso el liberalismo como doctrina filosófica plantea la necesidad de la consolidación del Estado, y esto es lo que marca una diferencia entre Alberdi y los estadistas neoliberales, y básicamente los de la economía austríaca, básicamente, son Hayek y estos otros, que tienen que ver básicamente con una cuestión de que, bueno, efectivamente, en la Argentina de los últimos años, las grandes empresas, el grupo Macri, Bulgeroni, etcétera, digamos, hicieron pingües negocios con, digamos, lo que se denominó la patria contratista, digamos, ¿sí? Y eso también es un elemento que hay que tener presente. Es paradójico en un sentido porque el sector que más se enriqueció, de alguna manera está, de alguna manera, digamos, amparando o legitimándose en ese discurso antiestatista, digamos, en estos tiempos, digamos, pero que justamente también tiene que ver con las condiciones del desarrollo de la Argentina reciente a partir de la última dictadura. El fenómeno Milei no puede ser, digamos, entendido, a mi entender, si no analizamos estas variables, las transformaciones macroeconómicas, el direccionamiento que hubo también, la censura, la represión desde el Estado hacia la educación pública, ¿sí? Y básicamente el ejercicio, digamos, de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿sí? Porque apelar a la fuerza pública o a la fuerza militar como disciplinadora de la sociedad también recuerda mucho y remita bastante a las políticas de la doctrina de la seguridad nacional que se fueron implementando no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Ahí quería que nos detuviéramos un poquito, Alberto, me diste pie exacto, sí. Porque vos has estado en Brasil, has estudiado allá, y recién hablábamos de la situación brasileña de Bolsonaro, y hay como algunas cuestiones que se repiten en ambos casos, sin entrar a hacer una comparación directa, pero sí hay elementos. El uso de la historia, la reivindicación de la represión. Bolsonaro llegó a pedir una medalla para el torturador de la entonces presidenta de Brasil. Es decir, estamos hablando de individuos que juegan en la frontera incluso de lo ético, de lo moral, corriendo el discurso cada vez más. Sí, y seguimos y buscamos y encontramos mucho más paralelismo. Digamos, acá se están condonando las penas a muchos represores que están saliendo a libertad. Hace no mucho tiempo hubo una serie de estos que estaban detenidos y que fueron liberados a raíz de estas decisiones que se fueron tomando. En Brasil, al menos en la época en que me tocó estar, no estaba todavía el fenómeno Bolsonaro. Me tocó en la época de Dilma, ¿sí?
pero efectivamente había una polarización que se estaba haciendo cada vez más evidente, bueno, tuve la oportunidad de corroborar eso, por ejemplo, con esta cuestión de, bueno, también una reivindicación, digamos, que tenía que ver con lo que fue la dictadura, con lo que fue el proceso, digamos, de pacificación interna de Brasil, y especialmente, digamos, esta cuestión de, bueno, cómo, por ejemplo, para el establishment o para la consolidación del modelo brasileño, digamos, económico, la represión a la subversión, especialmente a lo que significó, por ejemplo, Marighella en Brasil, fueron las banderas que de alguna manera cierto sector ya reivindicaba en esos años, digamos. Obviamente que con Bolsonaro esto se maximizó hasta las últimas consecuencias, y efectivamente también vimos un fenómeno parecido pero no similar, y acá creo que hay que hacer algunas diferencias y porque no hacer estas comparaciones y decir, bueno, esto es lo mismo que Bolsonaro. Yo creo que esto es absolutamente diferente. El fenómeno de Bolsonaro tiene que ver con un modelo de capitalismo agresivo, neoliberal, pero que de alguna manera defiende la industria nacional, que no es el caso, por ejemplo, de este proyecto de Milei, que tiene que ver básicamente con un modelo de aperturista, digamos, ¿sí? Peleándose con los principales consumidores de los productos que exporta Argentina, Rusia, China. Y hasta el mismo Brasil, ¿sí? Que justamente lo que vamos viendo es que justamente acá hay una especie de, digamos, seguimiento incondicional hacia el orden norteamericano, y también vemos que efectivamente ese orden responde más bien a cuestiones ideológicas y no tanto pragmáticas en el sentido de los negocios, digamos, que es la gran diferencia, porque en el caso de Bolsonaro sabemos que tenía un discurso bastante radicalizado, pero en ningún momento dejó de venderle carne, por ejemplo, a Rusia. Siguieron comerciando con China, de hecho, digamos, son los principales socios comerciales en este momento del mundo, digamos, y eso también se mantuvo durante el fenómeno Bolsonaro. Bien. Hay muchas diferencias que tenemos que ver y que no podemos caer en esa cuestión de decir, bueno, esto es lo mismo que Bolsonaro. Hay diferencias sustanciales y que tienen que ver con donde realmente se corta el bacalao, digamos, en la economía, ¿sí? Y ahí es donde efectivamente vemos que hay diferentes y notorias diferencias entre uno y otro. Alberto, te agradecemos muchísimo la atención que nos has brindado en esta tarde. Seguramente volveremos a charlar sobre este documento y sobre otras cuestiones que tienen que ver con estos usos de la historia y de las ciencias sociales que venimos viendo. Muchísimas gracias. Dale. No, al contrario, gracias a ustedes. Charlábamos con el doctor Daniel Alberto Alcaraz, docente de la carrera de Historia, investigador, hombre también de CONICET, a propósito de este documento que dieron a conocer un grupo de historiadores, no solamente de Argentina, porque tiene firmas de adhesión de todo el mundo, refiriéndose a la utilización, tergiversación de la historia por parte del actual gobierno, sobre todo de Milei, pero también de algunos de sus acólitos, de la retórica agresiva, regresiva que tiene, ¿no? Dicen, Javier Milei no es un refundador, sino un destructor y nos obliga a confrontarlo, dicen en este documento. Y ya que hablaba de Brasil y un poco de estas disputas cuando hablamos de historia, de memoria, este marzo, el 31 de marzo, se cumplen 60 años del golpe de Estado en Brasil. Cierto.